Hola, bienvenidos a una nueva entrega de Comunícate con Susi. Hoy voy a hablar con una mujer ejemplar que se ha desarrollado en el liderazgo empresarial y en muchos otros sectores. Es abogada de profesión, fue presidenta de AdoExpo y también vamos a conocer su incursión en deportes de competición de alto nivel, trayendo competencias de relevancia internacional a la República Dominicana. Tiene su firma de consultoría y su podcast Cambia el Chip. Ella es Elizabeth Mena y vamos a ver lo que conversamos con ella. Elizabeth, feliz de tenerte acá, de que pudiéramos hacer esta coordinación y pues tener esta oportunidad de conversar contigo ya pues de otra manera a través de Comunícate con Susi. No, y muchas gracias, Susi, por la invitación, que tenemos casi un año en esto. Sí, así Casi es. un año y las agendas no lo permitían. Pero lo logramos. Así mismo. Y de verdad que gracias por la invitación. Y aquí vamos a ver qué es lo que tú me vas a preguntar, qué es lo que vamos a hablar. Un poco nerviosa en eso. No, tranquila. Como tú sabes, me gusta conocer no solo el perfil profesional de mis invitados, pero también profundizar un poco en la parte humana. Y por ahí quiero arrancar en tu infancia. ¿Qué recuerdas de esa Elizabeth de niña? ¿Y cuáles son los factores dentro de tu infancia que te moldearon para ser la mujer que eres hoy en día? Mi infancia. Yo qué te puedo decir que yo tuve una infancia muy feliz, una infancia muy familiar. Mi papá, mi mamá, también ellos pasaron por momentos muy difíciles. Nací en Santiago por casualidad, porque mi abuelo, que vivía en Santiago, mi abuela, mi mamá es santiaguera, estaba un poco enfermo y mi mamá bajó. Mi mamá vivía en Constanza con mi papá. Y ahí se le presentó parto. Y mis primeros 5 años luego, entonces, estuve viviéndolo en Constanza hasta la llegada del ciclón David, donde mi papá quiebra debido a la devastación Situación. general y todo lo que pasaba en todo el país. Hubo una devastación, vamos a decir, no de Osorio, vamos a decir de David. Y entonces ahí vengo a Santo Domingo a vivir con una tía que es como mi segunda mamá. Y luego mis padres se reubican aquí en Santo Domingo. Y siempre he tenido, yo puedo decir que mi infancia ha sido muy bendecida por tener mucha familia a mi alrededor. Mi papá, mi mamá, mis hermanas, mi tía, que es mi segunda mamá, con mi tío, que es mi padrino, mi abuela, que era la matrona de la casa, mi otra abuela, la paterna, que también, o sea, te puedo decir que lo que yo soy viene por el mismo hecho de mi entorno familiar, que siempre ha sido muy colaborador, muy solidario, muy de darse al otro, muy de ayudar al otro, muy patriota, muy esas conversaciones, yo creciendo entre mis tías con los temas muy radicales, eh, pero creo que el marco de la familia es lo que te puedo decir que me ha formado. Para ser una mujer con vocación de servicio y también pues destacada por su rol de liderazgo, me imagino que toda esa semilla de lo que plantaron en ti, tu familia, influyó grandemente en ese aspecto. Mira, sí, muchísimo, porque no vi una competencia, por ejemplo, entre mi papá y mi mamá. Vi una pareja que se complementaba. Mi mamá trabajaba, mi papá trabajaba, eh, y eso hace que tú entiendas que en la vida tienes que trabajar para conseguir. Vi momentos en los cuales tal vez mi papá y mi mamá no estaban muy bien económicamente y teníamos que vivir yo en casa de mi tío, luego yo en casa de mi abuelo, pero ellos resurgir y empezar nuevamente, reinventarse, iniciar y eso es lo que dices, el marco en el contexto general. Y ya en la parte del liderazgo, también vi esa no competencia entre mi papá y mi mamá, sino un complemento entre ambos. Hay algo que siempre me ha marcado, o una acción que hizo mi papá una vez que me marcó,
Y porque yo nunca veía como una diferencia entre varones y hembras. Sí fui la primera nieta, sí fue la más protegida en todo el contexto, pero me acuerdo una vez que vinimos al cine y estábamos todos los primos y estábamos viendo una película de esa de Star Wars, creo que era el Return of the Jedi o algo así, y estaban regalando unas figuritas, estamos en fila y cuando me toca a mí que me van a dar mi figurita en el cine, dicen que no me la van a dar porque yo soy hembra. Y mi papá dijo que cuál era la diferencia, que a mí me tocaba exactamente y que éramos iguales. Entonces, no solamente me dieron una de las especiales. Entonces, eso me hizo a mí entender primero de que habían personas que decían que habían diferencia entre un hombre y la Claro. mujer. Pero también mi papá nos enseñó a nosotros de que no hay una diferencia en ese contexto. Excelente. ¿Y cuáles fueron tus primeros pasos ya en el plano laboral? O sea, ¿qué diferencia hay entre esa Elizabeth que empieza a trabajar por primera vez y ya la Elizabeth que ha tenido puestos de gran relevancia en corporaciones, en asociaciones empresariales, que ha sido una gran directiva? Mira, yo te puedo decir que yo no recuerdo cuándo fue la primera vez que empecé a trabajar, porque todos los veranos yo trabajaba con mi mamá desde que, por lo menos recuerdo, o sea, mi mamá tenía una agencia de viaje y los veranos me la pasaba con ella. En aquel momento los tiquetes se hacían a mano, las millas se calculaban con calculadora, la milla entre Santo Domingo y Nueva York, tantas Wow. millas para poder entonces hacer el cálculo de cuánto iba a ser la tarifa. O sea que tengo el hábito de trabajo desde muy pequeña. De hecho, cuando inicié la universidad, inmediatamente inicié también a trabajar como paralegal. Es decir, que te puedo decir, durante tal vez el bachillerato y toda la universidad estuve trabajando. Pero ya mi primer trabajo, cuando me gradué, recuerdo fue ya como abogada, pues yo soy abogada, la gente tal vez no se acuerda o no sabe que yo soy abogada. Recuerdo que yo estaba de vacaciones, de graduarme de la universidad, y me llama una persona muy cercana a mi mamá, que es Edgar Barnista Yehara. Me dice, no, que tu mamá me llamó, mi mamá de una vez buscándome trabajo por todos Claro. lados, no, esta muchacha no puede estar de vaga. Que no Dice, tenga tiempo que no tenga ocioso. tiempo de nada, llega de vacaciones y de una vez tiene que trabajar. Y me llamó tu mamá, ven para acá. Y ahí entonces inicié ya no como paralegal, porque había hecho los años de la universidad como paralegal en la oficina del doctor Salvador Jorge Blanco, y con Orlando, Jorge Mera. Entonces ya ahí empecé inmediatamente con Edgar Banista a trabajar como abogada ayudante. Un trabajo que me abrió mucho, desde el punto de vista legal, porque era Edgar, que ya está retirado y ahora es más académico y está colaborando con todo su conocimiento a través de su biblioteca virtual. Era un solo abogado y una persona a quien le quiero y le agradezco mucho, porque Edgar también es una persona con discapacidad y eso nunca lo limitó. Entonces ahí aprendí de todo: fiscal, propiedad industrial, intelectual, eh, derecho de familia. Como que pude ver lo que son las grandes carreteras, que luego ya me abrió las puertas para otras oportunidades laborales. ¿Y cómo pasamos del derecho a la parte empresarial? Porque cuando yo conozco a Elizabeth Mena tenía un alto puesto ejecutivo en una gran empresa ubicada en nuestro país, Cormidón, del sector minero. ¿Qué pasó en la vida de Elizabeth que de trabajar en derecho, tal vez uno cuando si entra a la universidad a estudiar derecho, lo menos que se imagina es que luego va a terminar en el sector empresarial? Mira, después que yo salgo de donde Edgar, entro a un banco, encargada de todo lo que es el área legal y vamos a decir, de cumplimiento. Y a mí en varias ocasiones me habían llamado para entrar en lo que en aquel momento y todavía hoy es una gran universidad para abogados, que es Pellerano y Herrera. Sí, claro.
y entro entonces a trabajar en Pellerano y Herrera y duré muchos, muchos años, varias décadas, más de una década, vamos a decir, trabajando todo lo que es inversión extranjera, establecimiento de empresas. Y estuve también durante unos buenos años como abogada in-house en Grupo Punta Cana. Eso me dio la oportunidad para, vamos a decir, ver todo el contexto de lo que es la parte de negocios. En un momento ya dentro de la firma, hay un cliente que decide estructurar su departamento legal y yo me voy con ese cliente a trabajar básicamente como directora legal. Ok. Y me fui involucrando cada día más en las cosas que pasaban en la empresa. Y yo digo que el abogado no tiene una sola carrera, porque para yo poder hacer muy bien mi trabajo, yo tengo que aprender todo lo que hace el otro. Si no nada más vamos a hablar desde el punto de vista penal, que es Claro. lo que la gente entiende del abogado, básicamente como el que va a los tribunales y penal, que tiene que entender todo el contexto para poder hacer una buena defensa o una buena acusación a lo que tenga que realizar. Pero el abogado corporativo tiene que entender muy bien el negocio, tiene que conocerlo de arriba abajo para poder, ya sea desde elaborar un contrato, trabajar la parte laboral o lo que sea. Si no conoces el negocio, no puedes dar un buen servicio. Y poquito a poco se fueron presentando cosas y yo digo que en la vida todo es oportunidad y nunca decir que no y no tener miedo a aprender. Y poco a poco fueron presentándose oportunidades, habían necesidades en la empresa que tal vez los accionistas o la matriz no entendían que eran cosas que tenían que hacerse porque estamos en República Dominicana y yo sin que me dijera nada, yo asumí esos roles y ahí fue diversificándose el rol. Eh, Terminé prácticamente, a mí nada más me faltó meterme a manejar un camión, pero prácticamente de recursos humanos, no solamente llevar el departamento legal, relaciones institucionales, comunicaciones, hasta terminé siendo en algún momento como directora de finanzas. Decir que, revisando todo esto, decir, y eso me obligó ya a dar estudios, a hacer maestría ya en administración de empresas y especializaciones en áreas muy particulares también, como sostenibilidad, o sea, aprender. Claro. Aprender también de manejo de crisis en diferentes momentos, porque si bien es cierto que en tu etapa en Cormidón, pues hay muchos logros que exhibir en cuanto al sector minero, también se presentan momentos de dificultad, momentos donde hay que mediar, donde hay que dialogar con sectores, donde se pueden presentar accidentes inesperados en materia laboral. ¿Cómo enfrentar este tipo de situaciones en el diario vivir? Mira, el día a día nosotros estamos enfrentando crisis, vivimos manejando crisis y tal vez no nos damos cuenta. Eh, Desde salir de tu casa en la mañana, nosotros las mujeres que tenemos que bregar con el tema de eh, eh, cómo vamos a mantener la casa, los hijos, yo digo que eso es una mini crisis. Hay personas que tal vez tienen las habilidades mayores o menores que lo pueden poner más pequeño y hay otros que eso se le puede caer el mundo. Eso en las empresas sucede. En las empresas todo el tiempo estamos manejando, somos seres humanos y tenemos conflicto entre nosotros mismos. Y eso puede generar también crisis. Eh, lo que tenemos es que entender que en la vida eh, hay que aprender a escuchar y hay que aprender a mediar y hay que aprender a ponernos en el puesto del otro para poder sobrepasar cualquier situación que se pueda dar. En el caso particular de sectores con altos riesgos, como es el sector minero, y sectores que históricamente han tenido situaciones
no porque el sector haya querido hacer las cosas mal, sino porque en el día de hoy, como pasa en todo en la vida, hasta hoy en la mañana o en algún momento en que te montaste en el carro, te pone el cinturón automáticamente, tenemos un conocimiento mayor de cómo se hacen las cosas. Claro. Entonces, el sector minero es un sector que se pasa manejando crisis todo el tiempo, con las comunidades, porque se espera algo que tal vez no depende de la empresa, sino que depende de todo el contorno interno y externo, desde el Estado, la comunidad en sí, con unas expectativas que hay que aprender a manejarlas. Y hay que aprender a no solamente manejar las expectativas, sino el relacionamiento de ese entorno en el cual estás, que formas parte del mismo. Tienes también situaciones con el mismo regulador, en el contexto de que se esperan tal vez manejo también las mismas expectativas cuando una economía tal vez depende de un sector tan importante. Pero también hay una parte muy importante de la parte, como dijiste, laboral. Eh, Nosotros, los seres humanos, somos muy propensos al riesgo y somos muy propensos a hacer las cosas rápido. Por eso es que es muy importante siempre tener un buen project manager, tener procesos y políticas establecidos. Y el dominicano también nos gusta mucho y estamos bendecidos por Tatica. Y nos gusta mucho tal vez hacer las cosas muy, muy a lo nuestra forma. Es muy raro que el dominicano lea una instrucción. Sí. Que llega una caja de algo, la instrucción de paquete, esto es basura. Lo tiro y lo armo yo porque yo sé hacerlo. Pero en sectores altamente de riesgos, educar y mantener el colaborador y hacer ese cambio de mentalidad, como digo yo, ese cambio de chip, Claro. de mentalidad, también es una situación que te puede llevar a una crisis, o es una crisis diaria, cambiar la conducta de las personas. O sea, los lunes en la mañana, lo que entran los lunes, tú decirle a todo el mundo que la prueba de alcohol se realiza diariamente, pero los lunes se tiene que realizar el doble porque te va a llegar. Pero tú tienes que entender que si tú estás manejando un camión, tú estás poniendo tu vida y la del otro en riesgo. Y manejar crisis es eso, es prever primero. Y cuando te llega la crisis, trabajar en base a esa credibilidad que has levantado con ese prever, con ese demostrar. Y tener una muy buena relación con los stakeholders, con todo eso relacionado, de forma tal de que se pueda mediar y que se pueda solventar la crisis. Manejar las emociones de una forma muy inteligente. La adrenalina te lleva a entender que no lo sabes todo, que tienes que escuchar a tu equipo, que tienes que darle empoderamiento a tu equipo, libertad para que las cosas puedan salir y que no lo controlas todo. Y que al final de todo también hay algo que no está en ninguno de tu equipo ni nada, que es Dios. Amén. Y también quiero abarcar el tema de la sostenibilidad, que yo sé que pues ha sido una bandera que has llevado con mucho orgullo, con mucha entereza, pero también con mucha responsabilidad. Mira, de verdad que entro a la sostenibilidad también por refilón. De esas cosas que empiezas a estudiar y empiezas a ver, y estando en un sector tan regulado y estando en una empresa que es social y ambientalmente responsable, empiezo a estudiar lo que es la sostenibilidad. Primero, con el paso de que todo el mundo piensa que sostenibilidad es medio ambiente. Sostenibilidad no es medio ambiente, sostenibilidad es mucho más allá. Es mantenerte en el tiempo, es poder mantener, es sostenerte en el tiempo. Y ahí viene del punto de vista también de los negocios. O sea, para yo poder mantener una empresa en el tiempo, tengo que ser sostenible. Tengo que tener principalmente los tres pilares, el medio ambiente. Si no tengo un mundo, no vamos a estar, vamos en el sentido llano. Si en el caso particular de la empresa en la que estaba era el mismo recurso. Pero si no hay un mundo, no Claro. estamos. Social, porque estás en una comunidad.
esa comunidad que pueden ser tus clientes o pueden ser la misma comunidad tus empleados. Es todo el ser humano en el que nos encontramos. Pero si no, tú no haces nada con sostener el mundo, tener a tus empleados, pero también tiene que haber un factor económico y es que sea rentable. Y entender eso y aplicarlo al contexto no solamente tal vez de la empresa, al ser humano mismo, mi familia, yo, o al país. Creo que es algo que me ha tocado y que me ha llamado y que he dicho, bueno, mira, este es como mi nueva bandera y es hablar un poquitito lo que es la sostenibilidad. Y te voy a hacer una anécdota. El otro día tuve una reunión de amigas y a mí me dicen Queen Bee, porque yo estoy bregando con esto, con las abejas y con la sostenibilidad y las abejas que están en vía de extinción y que si no hay abejas no hay polinización, si no hay polinización no hay comida, entonces está en riesgo la seguridad alimentaria y vamos todo en lo macro. Y yo siempre les regalo a mis amigas, les regalo un pin de abejita y yo llego con mi pin de abejita y cuando estoy entregándole, era como una entrega de regalitos, se extrayan de la risa. Y se miran y digo, ¿yo qué pasó? Y me dice, no, lo que pasa es que no te podemos decir porque fulana, que estaba aquí, vio una abeja que entró, como que entró en la cosa y la mató. Y todo el mundo dijo, ay, si Elizabeth se entera. Ella que está con esta sostenibilidad y todo este show te va a ahorcar. Y entonces digo yo, ya la gente de una vez piensa inmediatamente antes de cualquier cosa. Yo no sé si es bueno o malo, pero ya saben que por lo menos un buen pochecito de mi parte se van a dar o una lección de lo que es. Y esa es una misión, que yo digo que democratizar la sostenibilidad o aplatanar la sostenibilidad para que la gente antes de que haga algo lo piense 2 veces. Claro. Elizabeth, vamos a ir a un corte, pero cuando regresemos quiero que hablemos también de tu etapa en AdoExpo, que hablemos de tu podcast, que hablemos también de las diferentes iniciativas relacionadas con deporte y de importancia a nivel internacional que has traído al país y de muchas cositas más. Así que volvemos en un instante. Hoy, con más energía que nunca, celebramos juntos a quienes encuentran nuevas ideas, aquellos que transforman con energía su comunidad y el mundo en el que vivimos. Ofrecemos soluciones energéticas innovadoras y un servicio eléctrico confiable de clase mundial. Juntos energizamos el diario vivir desde Bávaro, Punta Cana, Verón, Ubero Alto, Macao, Miches y Bayahíbe para hacer que las familias y las empresas sean aún más prósperas. CEPEM, energía que cambia vidas. Una compañía de InterEnergy Group. Soy Maribel Rodríguez y cada vez que subo el teleférico, miro a Santiago desde arriba en lo que voy cruzando el tránsito para llegar a mi destino de un brinquito. Teleférico de Santiago, una obra que eleva a Santiago y devuelve tiempo para estar en familia. El cambio se siente en la ciudad corazón. Gobierno de la República Dominicana. Si te dijeran que tienes el tiempo contado para llegar a la meta, ¿asumirías el reto? Asumirlo es ser responsable, contigo y con quienes cuentan contigo. Cada carrera es distinta, pero no por eso menos importante. Sin embargo, hay momentos en los que el tiempo récord se convierte en nuestra única meta. 511, tu nuevo número de asistencia vial. En el Instituto Dominicano de Aviación Civil IDAC, la seguridad y la eficiencia constituyen pilares esenciales para garantizar la integridad y calidad de los servicios públicos que ofrecemos. Nos mantenemos firmemente comprometidos con la capacitación continua de nuestros colaboradores, fortaleciendo sus habilidades y conocimientos
para responder con excelencia a las exigencias del sector aeronáutico. Promovemos una cultura de excelencia y mejora constante, orientada a ofrecer servicios de la más alta calidad que superen las expectativas de nuestros usuarios. Juntos hacemos posible el cambio. En el IDAC seguimos cumpliendo con la excelencia. Tu salud con Farmacia GBC. En cada rincón de Santiago de los Caballeros disfruta de un 20% de descuento todos los días en tus compras. Farmacia GBC, siempre cerca. La farmacia de los dominicanos. La energía del presente y del futuro la generamos juntos. Energías que mueven los sueños y el progreso de la gente. Cuidar del planeta, proteger el hábitat y los recursos naturales es fundamental. Por eso, aceleramos el cambio hacia energías nobles y limpias en beneficio del país. Nuestros colaboradores impulsan la transformación de las energías y ser reconocidos como una de las mejores empresas para trabajar nos llena de orgullo. AES Dominicana, acelerando el futuro de la energía juntos. Esta Navidad celebramos juntos los logros que unen familias, los sueños que se hicieron realidad y los nuevos comienzos que nos inspiran a seguir creciendo, porque cada certificado, cada meta alcanzada es fruto del esfuerzo, la dedicación y la formación que transforma vidas. En Infotep, cada logro es motivo para celebrar juntos, fortalecer la unión familiar y mirar hacia un futuro lleno de oportunidades. Infotep les desea una feliz Navidad y un próspero 2026. Elizabeth, vamos a continuar ahora con tu paso por AdoExpo. ¿Cuáles consideras que fueron las transformaciones o el legado o los aportes que pudiste lograr desde tu posición en esa importantísima asociación? Mira, yo creo que AdoExpo fue una parte muy, muy bonita de mi vida porque me permitió hacer lo que me gusta, que es servir. Se puede servir desde el sector privado. Las personas entienden tal vez de que el servidor es un servidor público, pero los gremios son servicios públicos también desde otro ámbito. Me honró ser presidenta de AdoExpo, la segunda mujer en 50 años, wow, siendo la primera una tía tuya. Sí, así es. Es decir, que mucho más honra. Entonces, creo que el gran logro que logré, valga la redundancia, o de los pasos que hice fue crear el capítulo de mujeres en exportación, que luego trabajamos con Pro Dominicana y ya se ha funcionado, ya ha hecho todo lo que es una feria anual de mujeres en exportación asumido por Pro Dominicana. Nosotros iniciamos con nuestros estudios y Pro Dominicana lo asumió como un proyecto en sí y lo tiene, de hecho, hasta con una premiación.
A mí me tocó liderar ADOEXPO tal vez en uno de los momentos más difíciles o entrar en el momento de la presidencia que fue justo en medio de la pandemia. Uf. Y obviamente tú vas con una visión, pero estás en la pandemia y no necesariamente se pueden realizar. Teníamos trabajos virtuales y en ese contexto lo que nos apremiaba era el movimiento económico, que no se parara el país. Particularmente que no se pararan las exportaciones. Primero, que las empresas que podían operar, que tenían permisos para operar, pudieran también no solamente suplir a la República Dominicana, sino continuar generando divisas. Y me imagino que por la pandemia también habrán surgido diferentes restricciones en materia sanitaria. No, eso fue, te puedo decir que eso fue un súper gran reto. Nos pasábamos el día entero entre los permisos de transporte, los famosos salvoconductos. Entonces, que si viene un camión lleno de banano de la línea, entonces que el puerto que le llegaran, que si no lo pararan, que si sacar mercancías por vía aérea, pero que entonces los aviones no estaban volando. Y la verdad que fue algo, la verdad que un periodo de crisis, ahorita que hablábamos de crisis. De hecho, hasta que pudieran venir personas claves de distintas de las empresas miembros que no podían volar. Entonces, solicitar autorizaciones y que pudieran venir para poder continuar con la operación. O sea, básicamente, no solamente fue lo sanitario, fue el hecho de cosas básicas para poder operar. Claro. Recuerdo una vez que que Trump nos paró un cargamento de mascarilla a dos socios. Entonces, trabajar todo esto con el gobierno norteamericano, con el gobierno dominicano, que esas mascarillas se necesitaban porque entonces la empresa no podía operar. Fue una época muy difícil. Y concomitantemente con eso, paralelamente, entonces lo que me aboqué fue en lo que estábamos en esto, tratando de apoyar a los exportadores y al país para trabajar. Y ahí hicimos el premio, vamos a decir, de la resiliencia exportadora, premiar y reconocer a todos aquellos exportadores que durante estos 2 años, diría yo, pudieron exportar, y no solamente exportar, ser buenos ciudadanos, buenos empleadores, buenos con el medio ambiente, reconocer esos grandes sacrificios. Ese fue otro de los grandes logros que hicimos. Fue también, vamos a decir, hacer una mirada interna hacia ADOEXPO. Me tocó también los 50 años de la institución y fue ver qué habíamos hecho en ADOEXPO, por qué había nacido ADOEXPO hace 50 años y cuál era el futuro. Entonces trabajamos y nos fuimos una mirada interna de lo que fue el plan estratégico a largo plazo, revisar ya las políticas y procedimientos adecuados a una época post-COVID, viviendo este proceso de situación y de riesgo que no lo habíamos previsto todos, porque también me tocó luego entonces la guerra de Rusia, Ucrania, que para nosotros también la crisis de los buques, de los contenedores, o sea, fue una época también de muchas crisis desde el punto de vista del comercio internacional. Hicimos esa mirada interna y trabajamos todo lo que fue afianzar y crear un ADOEXPO moderno, para que los próximos presidentes y juntas directivas pudieran tener esas bases, desde la remodelación de la infraestructura del edificio. Yo creo mucho de que las personas tienen que vestirse, proyectar hacia dónde quieren ir, y el edificio tenía que proyectar y ser esa casa embajadora, donde los exportadores que están en todo el interior del país, cuando vengan a la ciudad de Santo Domingo, tengan una institución en donde pudieran tener sus reuniones, que las representara. Trabajar también con el recurso humano, en el contexto de esto, un nuevo servicio post-COVID. Entender el trabajo híbrido, entender el trabajo 24 horas, que no necesariamente tal vez en los gremios se ve, pero entender que el comercio no para nunca. Crear entonces ya, luego de que afianzamos todo esto, no solamente el Departamento de Mujeres en Exportación, sino el ADOEXPO Joven,
hay una gran cantidad de jóvenes que están incursionando en muchas áreas que están relacionadas con las exportaciones, particularmente el área agrícola. Entonces, crear ese departamento de Adoexpo Joven y Adoexpo Sostenible, que es esta misión que tengo de que entendamos la sostenibilidad como parte del negocio. Y creo que ese fue básicamente mi vida en Adoexpo durante los años en los cuales estuve ahí en la junta directiva. ¿Y qué te motiva luego a trabajar con grandes iniciativas en la rama deportiva y traerlas a República Dominicana? Mira, yo te digo que yo soy una mujer que, contrario a lo que yo pensaba que yo era una mujer tal vez de analizar mucho y de pensar mucho y tal vez hasta de cierto sentido de dar pasos y miedos. A veces me sorprendo y digo, ¿y cómo llegué aquí? ¿Por qué estoy haciendo esto? Pero creo que también que la vida te da oportunidades y que simplemente tienes que asumirlas y decir que sí y retarte a ti misma. Tal vez yo nunca he sido una gran deportista, nunca fue, pero sí mi esposo fue un gran deportista y mis hijos, mi hija particularmente deportista, y Dios me puso en el momento preciso para que había un proyecto que era el Mundial de Fútbol, que fue el primero en el cual estoy en el deporte, de que se necesitaba una persona y el ingeniero estrella, que yo estaba trabajando algo muy particular con él en ese momento, me dijo, pero vamos, yo creo que puede ser vamos a trabajar en esto. Le dije que sí, sin saber en realidad en lo que me estaba metiendo, porque estaba abriendo mi oficina de consultoría. Y entendía que aquello iba a ser algo de muy poco tiempo y por ser venir de una institución que es la FIFA, venía mucho más estructurado. Pero, no, resultó ser un trabajo, sorpresa, resultó ser un trabajo 24/7 intensivo con la oportunidad de entrar al mundo de los deportes. Y yo te diría que enamorarme de lo que es el entender y el ver cómo se pueden transformar vidas a través del deporte. Y cómo me tocó mucho lo que es la parte de las niñas, a través del deporte se pueden hacer tantas cosas. No, y en una disciplina donde regularmente los hombres lideran. Mira, yo te puedo decir que uno de los grandes logros, cuando me hablas de logros o de realizaciones, que si en algún momento tú me dices, ¿qué fue lo que tú me hiciste en la vida? Yo creo que junto con todo el equipo que me acompañó, la junta directiva con don Manuel, con doña Ana Bonetti, con Benimetz y el Encarnación, el nosotros lograr llevar 95,000 personas a ver juegos de niñas de fútbol y el mayor apoyo a lo que es una selección nacional de cualquier tipo de deporte en la República Dominicana, ese movimiento, casi 28,000 personas para ver a esas niñas jugar. Para mí yo creo que ese ha sido uno de los más grandes logros que yo he hecho. Qué bien, qué bien. Y entonces estar a la par con esa oficina de consultoría. ¿Cómo logró establecerse esa oficina con toda esa carga? ¿Y qué ofrece tu oficina de consultoría? Estamos ahí cada día, yo digo que un día a la vez. También en el momento del mundial tuve unas crisis personales, porque el primer día que tomé el mundial me rompí el pie y duré casi 6, 7 meses inmovilizada en el sentido de no poder apoyar el pie y estar organizando, apoyando en la organización del mundial. Eso vamos a decir que retrasó tal vez mi proyecto de la oficina. Y ahí estamos. Mi oficina es una oficina, vamos a decir, yo soy abogada, una oficina de abogado, pero un poquitito más integral con todo lo que es estrategia, que vemos más que tal vez un servicio puntual,
sino cómo tu necesidad legal o cómo podemos apoyarte, no solamente desde el punto de vista legal, sino que eso enmarque dentro de lo que va de la estrategia del negocio. Claro. Cómo esa transacción puede tener una estrategia aún mayor que genere mayores beneficios. Excelente. Pero vamos ahí, la oficina está funcionando, tengo un equipo maravilloso que me acompaña desde el área financiera, el área particular también de sostenibilidad, parte regulada, comunicaciones. La verdad que un día a la vez van llegando los clientes, vamos trabajando y vamos brindando soluciones. Y también tienes tu podcast, Cambia el Chip. ¿Por qué Cambia el Chip? ¿Y qué te lleva a decir, bueno, yo quiero hacer este espacio donde conozcamos un poco más de los demás, de figuras relevantes y quiero liderar este proyecto? Mira, Cambia el Chip nació en pandemia y quería hacer un podcast en pandemia. O sea que en pandemia todos empezamos a buscar cosas que hacer, pero no pudimos sacarlo, sino que empecé tal vez con mi columna a escribir. A mí me gusta escribir y me gusta, tengo como ese interior de querer decir y hacer cosas y demostrar también lo que ha hecho el otro. Empecé escribiendo mi columnita de Cambia el Chip en mi Instagram. O sea, cambia el chip en esto, cambia el chip lo otro, porque como seres humanos en la pandemia, todos nos reinventamos y todos tuvimos de una forma u otra que cambiar algo, cambiar el chip en algo, ya sea en nuestras vidas, en nuestros hábitos de salud, en nuestra profesión, todos pasamos por algo que tuvimos que cambiar. Y eso junto con el interés que yo tenía y aún tengo en el sector minero de cambiar el chip a las personas y de que lo vean de otra forma y que puedan darle la oportunidad de entender que es un sector que es beneficioso en todo el sentido. Digo yo, espérate, pero cambia el chip. Vamos a lanzar el podcast y vamos ahora a enfocarlo no solamente en ese contexto de cambiar el chip del ser humano, sino también demostrar dentro del contexto en el que vivimos, donde los jóvenes entienden que las cosas llegan fáciles, claro, de que las cosas son inmediatas, de que hay un bombardeo tan grande de información en donde tal vez nos podemos frustrar porque no tenemos algo en el momento. Recordarle a las personas, particularmente a los jóvenes, que la vida no se llega de un momento a otro y que las cosas conllevan mucho trabajo y que para tú llegar también tienes que trabajar en base a un comportamiento ético y hay que mantener los valores y hay que recordar todo lo que ha pasado para poder disfrutar lo que tenemos en el día de hoy. Y que tenemos que esperar y que tenemos que trabajar para poder cosechar los frutos. Elizabeth, como una mujer que se ha desarrollado con éxito en el ámbito empresarial, que has logrado posicionarte en espacios de liderazgo, ¿cuáles dirías que son los mayores obstáculos que enfrentan las mujeres en este sector? Las mujeres que pues no tienen la dicha tal vez de provenir de una familia que ya tenga un negocio y en las cuales ellas puedan desarrollarse sin tener necesariamente que empezar desde cero, aunque tengan la preparación, pues ya hay como ese espacio garantizado. Quienes empiezan sin ningún tipo de conexión de ese nivel, ¿cómo lo logran? Miren, el tema mujer podemos hacer 3 podcasts más. y tu mamá es la maestra en el contexto del tema mujer, porque es un tema muy, muy profundo. Yo creo que en mi caso en particular, yo fui privilegiada porque, como te decía, vengo de una familia en donde tal vez en este contexto no hay una diferencia así, o por lo menos en mi casa, de hombre-mujer. Mi mamá siempre trabajó y echó para adelante negocio, mi papá también.
Pero sí te puedo decir de mi mamá. Mi mamá viene de una familia en donde eran 5 hembras, 2 varones, pero no siguieron tal vez el negocio familiar porque mi abuelo no veía a una hembra dirigiendo el negocio, veía a un varón. Y tal vez mis tíos no eran las personas, tenían las habilidades para eso. Sí, mi mamá tal vez pudo haberlo sido, que era más comerciante y podía hacerlo, pero no le dio la oportunidad. Entonces mi mamá se valió por sí misma y puso su negocio. Por eso te digo que tal vez mi situación es muy privilegiada. También es muy privilegiada en el sentido de que las mujeres también tenemos que ver bien quién es nuestra pareja. Elegir nuestra pareja, hay muchas que tenemos la oportunidad de poder elegir la pareja y elegir a una persona que te impulsa, que te deja hacer y que te deja crecer. Esa es otra de las limitantes que tenemos. La primera es la sociedad en sí, que tal vez no ve a la mujer en el contexto de poder hacer cosas. El segundo tal vez es la pareja que elegimos o que nos toca, que no necesariamente te apoya de la forma. Claro. O tal vez queriéndote apoyar, no te deja desarrollarte porque tal vez no tienes esa mentalidad, ese cambio del chip de que en una unión ambos tienen que apoyarse mutuamente y que todas las responsabilidades no corresponden a uno, sino que son de todos, de ambos. Que si mañana el niño hay que buscarlo al colegio, yo no puedo, lo puedes buscar tú, que no es necesariamente, que no sea como un sacrificio, sino como una inversión en un proyecto futuro que tenemos. Entonces ese es otro reto, la pareja, el entorno, que tal vez no todos tenemos la oportunidad de tener. El tercero es la educación. Ese mismo contexto de donde las mujeres nos desarrollamos tal vez no permiten que nos eduquemos y que podamos desarrollarnos tal vez en la carrera que queremos, porque tal vez tenemos que trabajar muy joven o no tenemos la oportunidad de hacerlo, ni ver las habilidades que podemos tener. Y el otro, yo creo que también está muy relacionado a uno mismo, a cómo yo me percibo y cómo yo me veo. Ahorita tú hablabas de cómo yo llegué y cómo me desarrollé en el sector empresarial. Tal vez yo, las oportunidades que se me daban, yo las asumía o hacía cosas que tal vez no estaban dentro de mi ámbito, pero yo entendía que había que hacerlas. A veces las mujeres en las empresas nos limitamos, nos callamos y no crecemos y tal vez vamos al sector en el sentido general. Los mandos medios y los operativos son mujeres, Claro. pero no llegan a ser las ejecutivas. Bueno, es que si nos ponemos a pensar, pongamos un ejemplo, la palabra ambiciosa. Si la ponemos en un hombre, es muy bueno. Y si la ponemos en una mujer, ya es malo. Pero ahí es donde viene esta mentalidad y este cambio el chip. Y tú y yo que somos madres de varones, nos corresponde a nosotras en este rol que es el más importante que tiene una mujer, que es el de madre, educar esa nueva generación, esa nueva mentalidad del hombre, de que no hay diferencia, de que ambos podemos ser ambiciosos en el contexto de lo que es querer crecer y que no nos dan por el tipo de género que seamos, sea una diferencia. Claro. De que mi hijo apoye a su esposa, a su pareja, para que ella también pueda desarrollarse en su carrera, si ella elige tener una carrera o lo que ella elija hacer. Y que la pareja de mi esposo, de mi hijo también apoye a mi hijo, porque también hay un rol que las madres tenemos también que tener con las hembras. Es una nueva forma de crianza. En nuestro país nos queda mucho porque las desigualdades sociales son muy grandes. Y tenemos muchas niñas que tal vez su futuro está siendo limitado porque no tienen esa oportunidad. Claro. Y
porque tal vez tienen que dedicarse a hacer cosas pudiendo ser brillante en otras. Otro contexto para el futuro o para las mujeres es el área de las ciencias. También tenemos que cambiar y yo misma, ¿quién diría que una mujer en la industria minera, no solamente una, dos, ahora tres con la nueva presidenta de Barrick, o sea, cuatro si nos vamos a la parte cementera, o sea, ¿cuál es la diferencia de entrar en el mundo de la ciencia? ¿Cuál es la diferencia que tiene uno u otro? Pero es una mentalidad que tiene que venir primero de la mujer, segundo de su entorno y tercero tenemos que ir mejorando esas políticas públicas para cambiar el contexto. Pero los grandes retos que tenemos las mujeres, primero interno, nuestro, decir yo puedo, y el entorno en el que estás. Tal vez muchas veces que tú dices yo puedo, pero el entorno no te deja y te frustra. Apoyarnos unas con otras. Ahí viene el gran reto que tenemos nosotras. Las mujeres no nos apoyamos. Eso es mentira, las mujeres no nos apoyamos. Si yo veo que la asistenta de mi casa tiene unos niños y tiene que irse antes, o yo tengo que darle un horario más flexible para que ella pueda, que sus hijos tengan un futuro, o para que ella pueda estudiar y pueda crecer, esa es mi responsabilidad de apoyarla. Lo mismo con una compañera de trabajo. Si yo veo que una compañera de trabajo se está quedando rezagada, yo tengo la responsabilidad de apoyarla, o yo tengo la responsabilidad de que las puertas que abrí, que continúan más mujeres siguiendo ese camino. Y es muy difícil, es un cambio de mentalidad muy grande que como mundo tenemos que realizar. Elizabeth, ¿qué ha significado tu familia para ti? Mi familia lo es todo. O sea, mi motor para levantarme diariamente es mi familia. Mis 2 hijos, mi papá, mi mamá, mis hermanas, mis sobrinos, mis tíos, o sea, mis tías. O sea, sin mi familia tal vez yo no pudiera estar sentada en el día de hoy. Y ahí es parte de tú me dices, ¿quién soy yo? O sea, el núcleo familiar es lo que ha hecho, y empezamos hablando de eso, del núcleo familiar. Mi apoyo con mis hijos, mi marido primero, que ya no está, pero mi familia, mi hermana, mi mamá, o sea, ese apoyo y ese contexto que todavía como dominicanos tenemos la posibilidad de convivir. Si vemos a la diáspora, los dominicanos que viven en Estados Unidos tal vez no tienen esa oportunidad. Y la familia, mientras tengamos ese núcleo, hay que agarrarlo y darle gracias a Dios que lo tenemos. Y es lo más importante que hay en la vida. ¿Qué es lo más importante que quieres que tus hijos tengan siempre presente como una enseñanza de tu parte y también como enseñanza de tu esposo, que aunque ya no está, pues sé que dedicó mucho tiempo a sus hijos? Mira, primero, yo lo digo a ellos todo el tiempo, son ustedes 2. Uh-huh. Ustedes son 2. Ustedes son los hermanos. Vendrán tal vez sus parejas, que esperemos que sean para toda la vida, pero que ese vínculo de ese lazo son ustedes 2. Es indisoluble. Son ellos. Segundo, que en la vida nada es fácil. Nada es fácil. Y lo que te llega fácil, busca lo que algo raro hay. Claro. Y tercero, que al final todos vamos a terminar en el mismo sitio. Y lo único que uno deja es el legado y es el nombre. Vivir con principios y valores. Y que la dignidad nunca se negocia. Muy importante, sobre todo en estos tiempos donde parece que eso no es importante. Nos vendemos por cualquier cosa. Uh-huh. Finalmente, Elizabeth, ¿con qué sueñas? ¿Yo qué sueño? ¿En qué yo sueño? Con paz. Estar con mi familia, con mis hijos, tranquila. Y que tengamos o que hagamos logrado, porque eso no se puede hacer ahora, con
buenas políticas y un cambio para que entendamos que sin planeta no vamos a tener futuro. Claro, muy importante. ¿Me puedo llorar con eso? Tranquila. Te agradezco grandemente, Elizabeth, que logramos tener este encuentro. Finalmente, casi un año, o más de un año. Y la verdad es que pues admiro a muchas mujeres y entre ellas estás tú. Tener gente destacándose en lugares donde pensamos que nosotras no tenemos espacio, pues siempre que haya una mujer abriendo la puerta y, como se dice popularmente, rompiendo corosos, hay esperanza, hay obviamente oportunidad, pero también está ese mensaje, como en un libro que leí, que decía We Should All Be Feminist. Es un libro muy, pues que deja muchas enseñanzas, que si no vemos las mujeres jugando esos roles, entendemos que esos roles son solo para los varones. Y aprecio mucho todo lo que estás haciendo, no por ti, por el país. De verdad que muchísimas gracias por la invitación y tienes un gran compromiso con tu hijo. Así es. Es básicamente ese tu proyecto. Así es. Así es. El futuro. Muchísimas gracias. Seguimos. Ya llegamos al final. Recuerda darle clic a la campanita si tienes a tiro de hit las notificaciones y te enteras cuando suba un nuevo video. Recuerda que me encuentras como Susi TV RD, no solamente aquí en YouTube, sino también en TikTok, en X, que es el antiguo Twitter, en Instagram y como Susi Aquino Gotró en Facebook y LinkedIn. Hasta la próxima. Bye bye. Hoy, con más energía que nunca, celebramos juntos a quienes encuentran nuevas ideas, aquellos que transforman con energía su comunidad y el mundo en el que vivimos. Ofrecemos soluciones energéticas innovadoras y un servicio eléctrico confiable de clase mundial. Juntos energizamos el diario vivir desde Bávaro, Punta Cana, Verón, Ubero Alto, Macao, Miches y Bayahíbe para hacer que las familias y las empresas sean aún más prósperas. CEPEM, energía que cambia vidas. Una compañía de InterEnergy Group. Soy Maribel Rodríguez y cada vez que subo el teleférico, miro a Santiago desde arriba en lo que voy cruzando el tránsito para llegar a mi destino de un brinquito. Teleférico de Santiago, una obra que eleva a Santiago y devuelve tiempo para estar en familia. El cambio se siente en la ciudad corazón. Gobierno de la República Dominicana. Si te dijeran que tienes el tiempo contado para llegar a la meta, ¿asumirías el reto? Asumirlo es ser responsable, contigo y con quienes cuentan contigo. Cada carrera es distinta, pero no por eso menos importante. Sin embargo, hay momentos en los que el tiempo récord se convierte en nuestra única meta. 511, tu nuevo número de asistencia vial. En el Instituto Dominicano de Aviación Civil IDAC, la seguridad y la eficiencia constituyen pilares esenciales para garantizar la integridad y calidad en los servicios públicos que ofrecemos. Nos mantenemos firmemente comprometidos con la capacitación continua de nuestros colaboradores, fortaleciendo sus habilidades y conocimientos para responder con excelencia a las exigencias del sector aeronáutico. Promovemos una cultura de excelencia y mejora constante, orientada a ofrecer servicios de la más alta calidad que superen las expectativas de nuestros usuarios. Juntos hacemos posible el cambio. En el IDAC
seguimos cumpliendo con la excelencia. Salud con Farmacia GBC. En cada rincón de Santiago de los Caballeros disfruta de un 20% de descuento todos los días en tus compras. Farmacia GBC, siempre cerca. La farmacia de los dominicanos. La energía del presente y del futuro la generamos juntos. Energías que mueven los sueños y el progreso de la gente. Cuidar del planeta, proteger el hábitat y los recursos naturales es fundamental. Por eso, aceleramos el cambio hacia energías nobles y limpias en beneficio del país. Nuestros colaboradores impulsan la transformación de las energías y ser reconocidos como una de las mejores empresas para trabajar nos llena de orgullo. AES Dominicana, acelerando el futuro de la energía juntos. Esta Navidad celebramos juntos los logros que unen familias, los sueños que se hicieron realidad y los nuevos comienzos que nos inspiran a seguir creciendo, porque cada certificado, cada meta alcanzada es fruto del esfuerzo, la dedicación y la formación que transforma vidas. En Infotep, cada logro es motivo para celebrar juntos, fortalecer la unión familiar y mirar hacia un futuro lleno de oportunidades. Infotep les desea una feliz Navidad y un próspero 2026.